Lamentablemente estamos escuchando de las muertes de muchos de nuestros soldados, estamos escuchando que hay soldados nuestros heridos, que sean los últimos que tengan que morir, que no escuchemos más de heridos de nuestro pueblo, ni muertos de nuestro pueblo. Que Hashem, la Medina, haga lo que tenga que hacer y que tome control nuevamente de Gaza. Este shiur es Leun Ishmat a nuestros soldados, hermanos fallecidos y nuestros hermanos heridos. Queremos mostrarle y enseñar al mundo y que sepan que cada vida de cada judío, a pesar de que nosotros no lo conocemos, nos duele en el alma y nos duele en el corazón. Eso es lo que nos destaca a nosotros, porque nosotros somos parte del pueblo de Israel y nosotros amamos la vida y amamos a nuestra gente. Condenamos nuevamente a Hamas y al mundo por no dejar que Israel pueda ejercer su derecho legítimo de defensa. Ahora sí, estamos estudiando el Estado Judío de las Fuentes. Quiero recordar que estamos en las 3 semanas y escuché de un gran rabino que es muy importante y es un tikkun muy hermoso en estas 3 semanas: comprar o evitar nuevas casas en Israel, principalmente en Tisha B'Av. Cuando nosotros estamos conmemorando la destrucción, el exilio, la mejor forma de corregir esto es nuevamente poblando la tierra de Israel. Así que les pido a todos que Besat Hashem puedan escuchar la llamada y puedan volver a la tierra de Israel. Ahora sí, estamos en la página 123, capítulo número 17. Empezamos con una pregunta. Muy bien. ¿Por qué son tantos los rabinos que se oponen al sionismo? Si las respuestas son tan claras, ¿por qué no son aceptadas por todos? ¿Por qué existen rabinos que no ven en el sionismo un movimiento legítimo? En temas alágicos complejos, las respuestas no son simples o únicas. Con las mismas fuentes y diferentes interpretaciones se puede llegar a diferentes conclusiones. Anteriormente trajimos una opinión de Ramban respecto de que el mundo era halajá. Las respuestas o las evidencias no son absolutas. El lenguaje empleado es que de tal o cual forma resulta más razonable pensar de que esta o aquella es la idea o intención inicial de nuestros sabios. Y por lo tanto, un estudioso de la Torá debe esforzarse mucho en el estudio y rezar, de no estar equivocándose a la hora de sentenciar un dictamen de halajá. La pregunta relevante para formularse es: ¿por qué tantos rabinos ven las cosas de tal manera que no se inclinan por el sionismo y lo que más cuesta entender, porque hay entre ellos quienes se oponen terminantemente a este? Los sufrimientos previos a la redención. ¿Entendieron la pregunta? En el Talmud, en el Tratado de Sanedrín 98 Mudbet, se describe extensamente los sufrimientos previos al arribo de al Mashiach. Según lo allí descrito, las dificultades serán terribles y no será sencillo soportarlas, al punto que Rab Ula, con el consentimiento de Rabba y Rabbi Yohanan, dicen: ojalá que llegue, pero que yo no lo vea. Prefiero no vivir en días de Mashiach para evitarse las desgracias que el arribo de este conllevará. El único que opina diferente es Rabbi Yosef, que lo refuta afirmando que prefiere sentarse a la sombra del estiércol del burro de Mashiach con tal de poder tener la dicha de verlo. Todas estas expresiones son sumamente extrañas. 3 amoraitas están dispuestos a no ver a Mashiach con tal de esquivar las dificultades de su advenimiento. Y el cuarto trae a colación una metáfora que pide a gritos una explicación. El Rav Kook, nuestro Rab, que nos da esperanzas y nos enseña cómo vivir en este mundo, sostiene que Gula no renuncia a presenciar la era mesiánica, ni temo los sufrimientos físicos previos. Las penurias que convenirán el Mashiach serán primordialmente de carácter espiritual, debido a un masivo abandono de la religión por parte del pueblo judío y un deterioro espiritual general, que incluirá el incremento de la falta de respeto. La hija se levantará contra su madre y la nuera contra su suegra. Los jóvenes avergonzarán a los ancianos y el gobierno caerá en manos de herejes. Sotá 49.2. Lamentablemente vemos absolutamente todas las cosas que decimos. Los gobiernos de izquierda de Israel, que fueron y serán herejes, que destruyan al pueblo judío, las matanzas que hicieron de Teimanim, no matanzas físicas, matanzas espirituales, campos de adoctrinamiento. Los adoctrinaban para que dejen de ser religiosos, las cosas por su nombre, cosas muy feas. Cualquier judío sensible derramaría cuantiosas lágrimas ante una situación de esta índole.
Estos son en efecto los mayores sufrimientos de la redención. Ula no pide que llegue el Mashiach y él no esté, pero se dice que no lo verá, tal vez hacer el deterioro espiritual que no puede creer que llegue a una situación semejante por medio de gente tan alejada de la tradición. El proceso del arribo será muy diferente de todos los escenarios que podríamos imaginar como posibles y por lo tanto nos sería difícil percibirlo. También Rabba y Rabbi Yohanan coinciden en que les resultará difícil reconocer la época. El único que no se asusta es Rabbi Yosef. Aunque el proceso sea netamente material y el estado se vea lejano de toda espiritualidad judía, aunque el estiércol despide el mal olor de las transgresiones, Rabbi Yosef piensa que podría percibir la generosidad de Hashem, aún en medio de espantosos sufrimientos espirituales, bajo forma de montículos de estiércol. Cree que sabrá que se trata de la era mesiánica. Fuerte. Vos en hebreo los ojos, Yosef, ¿no? En hebreo, ¿cómo te llamas? Mordejai. Mordejai Odil Mishtajabe. La insinuación de la palabra jamor. ¿Qué significa jamor? Burro. Bien. El burro es un símbolo del alejamiento de lo espiritual y sus excrementos de la profusión de pecados. Lo interesante es que justamente al burro, que es un animal impuro y es algo material, le cayó en suerte por ser una santidad intrínseca especial, al punto que es la única bestia impura, o sea no comestible, cuyas crías primogénitas son consagradas. Por ejemplo, Peter Hamor. ¿Dónde vemos eso? En Shmot 13.2, conocido. El Or HaHaim, gran comentarista del siglo 18, asocia el burro con el deterioro espiritual propio y gobierno del reino en días de la redención. Se levantará una tribu de Israel de modo natural como en el resto del mundo, tal como dice el versículo. El más bajo de los hombres se erguirá sobre ella y vendrá un pobre montado en un burro y reinará. Bamidbar 24:17. El rey David dice en sus salmos: ¿quién será sabio para observar y ver la generosidad de Hashem? Salmo 107, parte 43. Hay que observar con el detenimiento del sabio y ver la acción de Dios que se esconde en lo profundo de la realidad. Rav Kook explica que la discusión que él mantiene con los demás rabinos asemeja al talmúdico debate entre Ul y Rabbi Yosef. Nosotros somos discípulos del último y vamos por sus caminos. Aún dentro del alejamiento espiritual discernimos de la mano de Hashem que ha obrado de todo esto. Los riesgos del camino del sionismo religioso. ¿Preguntas? Es importante recordar que nuestro camino no está libre de riesgos. Con toda profundidad de su verdad puede haber individuos que se desvíen de la intención original. Y así uno puede pensar que los conceptos de Hesed Abraham conceden permiso para llevar un modo de vida no religioso. Quien participa con los no religiosos en la vida pública y es capaz de apreciar sus logros puede sin querer dar a entender al público que el modo secular de vida es legítimo. No todos son capaces de diferenciar entre lo muy positivo de su accionar en ciertas áreas y lo muy negativo de su modo de vivir y accionar en ciertas otras. Hay quienes pueden llegar a pensar que es bueno ojos de Dios construir un país sin que su meta final sea el cumplimiento de la Torá y sus mitzvot. Hay rabinos que a los efectos de preservar unidad y a nivel religioso se comunica y de sus comunidades evitan señalar lo positivo del actual sionismo secular. En el primer capítulo mencionamos la historia de Yehudi y Tamar, y como a raíz de ese incidente vendrá más adelante el Mashiach. ¿Acaso no podría alguien malinterpretar el relato y deducir de este que la Torá permite semejante conducta? Nadie permite la conducta de Yehudi y Tamar. Pero estamos entendiendo lo que salió de acá. Nadie está diciendo que la izquierda israelí es buena. Nadie está diciendo que son tzadikim. Estamos diciendo que ciertas estructuras, mecanismos y acciones que crean, son buenas. Hay que usarlas. Eso no lo justifica. Eso no significa que son el ejemplo que tienen que seguir mis hijos. Significa que no porque ellos están, nosotros nos tenemos que ir al revés. Porque ellos están, nosotros tenemos que entrar y tenemos que cambiar las cosas. En el capítulo 8 hablamos del deber de alegrarnos por el levantamiento del Estado. Con todo el dolor por las carencias de nuestro país, debemos agradecer a Hashem por su generosidad. Cuando un padre fallece y deja una cuantiosa herencia, el hijo, además de justificar el decreto divino, debe decir la bendición Sheheyanu por el bien recibido. ¿No se necesitó acaso un nivel espiritual muy alto para poder decir ambas cosas con lucidez y sin confundirse? Es accesible a todos, sentir el dolor de la carencia junto con la alegría de que se tiene. Probablemente existan aquellos a quienes la alegría de lo obtenido haga olvidar la tristeza por el bajo nivel espiritual del pueblo.
El Rav Kook en su epístola 555, su doctrina no es apta para todos. Solo personas fuertes de espíritu y valerosos en sus convicciones podrían transmitir su camino. Solo aquel que no corre peligro de malograr con facilidad ni busca permisos rabínicos para quitarse encima el yugo de las mitzvot podría percibir sus enseñanzas correctamente. Hay judíos a quienes Dios puso odio en su corazón hacia otros judíos para que así no se acerquen a estos y no se vean influenciados por sus malas acciones. El camino del sionismo religioso es apto para personas fuertes que pueden mezclarse entre los no religiosos, no solamente sin perder su conducta hacia los preceptos, sino que además influyendo en estos para bien. De esta manera, influyendo en la sociedad en general, aquellos de perfil religioso más flojos se refuerzan y la prueba está en que cada generación religiosa sionista es más observante que la anterior. Muchos rabinos temieron de los riesgos de este camino. ¿Acaso la cercanía a los no religiosos nos afectará para mal al público alejándolo de la tradición? Sí, puede ser, lamentablemente. Cuando uno tiene las cosas fuertes, cuando alguien no le explica las cosas como son, cuando alguien le corta las alas y no lo dejan soñar, no lo dejan pensar, no lo dejan razonar, es obvio que va a encontrar en otros lugares un camino más atractivo. Nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, tenemos que darles a nuestros chicos, a nuestros alumnos, posibilidades de soñar, de pensar, de creer, de confiar en sí mismos. Y cuando uno está seguro de quién es y de lo que es, nadie te va a hacer dudar de lo que sos. Las personas lograrán ser suficientemente fuertes como para mantenerse en su nivel de cumplimiento. Quizás sea mejor resaltar lo negativo del modo de vida laico y así proteger a la juventud. A veces los temores se confirman y uno ve que para algunos este camino es difícil y peligroso. El tiempo transcurrido desde el inicio de este camino ideológico nos permite evaluarlo con cierta perspectiva. Miles de estudiantes de yeshivot sionistas colman el país y su número está en constante crecimiento. Y cuando más se refuerce esta tendencia, más tranquilo será el debate. Y al ver que esta senda conduce a la formación de jóvenes virtuosos y temerosos de Hashem, los muros de temor y sospechas se irán derribando y sectores nuevos se acercarán a nosotros. Lo mismo ocurrió con otros grupos dentro del pueblo judío, con el movimiento hasídico, que en un inicio fue rechazado por heterodoxo y con los años, al ver que no generaba ninguna reforma ajena a la Torá, fueron finalmente aceptados y la discusión cesó. Ahora sí, muchas gracias y que tengamos fuerza en Israel, que el Kadosh Baruj Hu le dé fuerza a nuestros soldados y que podamos terminar la operación lo antes posible, en paz, y que no suframos ninguna víctima judía más y que podamos eliminar al terrorismo y todos sus componentes. Muchas gracias.